Si no me conocen, soy Beatriz, recién hace un ratito me presenté, pastora y directora de este ministerio tan hermoso, de mujeres tan hermosas, hermosas porque Dios, miren, hace cosas tan gloriosas con nuestras vidas, nos transforma. Y de eso nos vamos a ocupar un momentito, porque quiero comentarles algo que está pasando en el ministerio, en la iglesia. Nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de Visión Mundo, tiene un ministerio muy especial para nuestros hijos, muy especial para nuestros niños. Realmente es tremendo el trabajo que están haciendo. Yo solo quiero mostrar un video, vamos a mostrar ahora, de los niños de Oasis que están participando, pero esto es algo, es una puntita así chiquitita de lo que aprenden, porque es impresionante la transformación que están teniendo en nuestros niños y todo lo que se les está sembrando en el corazón de nuestros hijos. Y ustedes saben que la palabra del Señor dice, instruye al niño, a ver, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es tremendo lo que están haciendo. Tremendo lo que están haciendo nuestras hermanas. Y yo estoy muy feliz como abuela también, porque mis nietos están allí. Así que yo quiero que, si ustedes me permiten, ya Dayana va a compartir el video de estos nuestros hijos, nietos, ¿sí? De Oasis Kids, que quieren decirles algo. A ver. Ya, Mateo. Hola, amigos. ¿Qué tienes ahí, Mateo? Una cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? Murió Jesús. ¿Y qué más pasó después? ¡Todo! ¡Resucitó! ¿Y qué quieres decirle a las personas que Jesús los Amo. Ya, chao, dígale. ¡Chao! Hola, soy David de Chile. Hoy le quiero contar lo que yo le compartí a mi bisabuela de muy avanzada edad que le preocupa la pandemia. Le dije que si ella cree en Jesús y en Dios, todo va a estar bien. Chao. Hola, soy Antonia de Chile. Al igual que mi hermano, yo tuve la oportunidad de poder compartir lo que aprendimos el sábado pasado junto a mi abuela materna, quien está muy preocupada porque la van a tener que operar ahora en tiempos de pandemia. Yo le dije que si creía en Jesús y en Dios y tenía fe en ellos, todo iba a salir bien. ¡Saludos! Hola, Oasis. Yo tuve la oportunidad de mostrarle la palabra a otros niños que vivían cerca de mi casa y ellos venían cada 2 días y nos pedían comida y por a veces nosotros le mostramos la palabra de Dios y también le dábamos mercadería y cosas para que ellos tengan. Y esa fue la oportunidad que tuve de demostrarle la palabra de Dios a los demás. Bendiciones para todos. Yo demuestro el amor de Dios en mis actitudes, o sea, portándome bien, respondiéndole bien a mis papás, compartiendo con mi hermanita, tratando bien a mi hermanita, que a veces peleamos, compartiendo con mis amigos, y así yo le demuestro el amor a Dios. Hola, yo demuestro el amor de Dios orando por Sam, un niño de Uganda, regalando la ropa que me queda chica a los niños que no tienen. ¡Chao! El amor de Dios ayudando a hacer en mi casa y de mi mamá y de todos. Y también demuestro el amor de Dios ayudando a toda la gente. Yo demuestro el amor de Dios ayudándole a mi mamá a cuando le duele la panza, a limpiar y ayudando a armar la casa y ayudar a todos. Hola, soy Rodrigo de México y yo quiero compartir de Jesús con mis abuelos. ¡Adiós! Hola amigos de Oasis Kids. Hoy día le voy a dar gracias a Dios por el amor. Gracias a Dios, mi familia me quiere, yo a ellos.
puedo disfrutar la naturaleza, el sol, el pasto, los árboles y la paz. Gracias, Señor, por todo. Amén. Chao, amigos de Oasis Kids. Los quiero mucho. Chao. Hola Oasis Kids, espero que se encuentren muy bien. Bendiciones a todos. Yo quiero dar muchísimas gracias a Dios porque me ha dado una oportunidad para que yo lo pueda conocer, para que pueda conocer a una familia que me trajo a Él y me ha brindado su amor, y doy gracias a Dios porque Él también me está brindando su amor y puedo crecer a través de la palabra, y desde que yo lo conocí me ha ayudado mucho en mi vida cotidiana. Eso es lo que yo quería compartir y mi agradecimiento que tengo hacia Dios. Nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Hola, soy Mia Jasmine Wells. Yo le puedo contar a mi abuela, la mamá de mi papá, de lo que aprendimos el sábado. Jesús calma la tormenta. Yo le dije, si ella cree en Jesús, todo le va a salir. Pero solo si ella tiene fe. Chao, un beso enorme, un abrazo tan grande. Bendiciones, un beso. ¡Mua! Gloria a Dios. Bendiciones para todas, hermanas. ¿Cómo estamos? Bien. Qué lindo verles a todas las naciones representadas. Hoy estaba escuchando que entraron algunas naciones nuevas. Gloria al Señor. Muy bienvenidas a todas, a todas, muy bienvenidas. Espero que esta tarde terminemos después de esta palabra con una poderosa edificación de parte de Dios para nuestras vidas, para todos los presentes. El mensaje de hoy es exclusivo para ciertas mujeres, ¿sí? Ciertas mujeres. Y les puse ahí, les etiqueté a ciertas mujeres, ¿sí? Yo creo que todas se sintieron identificadas, ¿no? Aquí hay madres, hijas, hermanas, tías, esposas, maestras, líderes. Hay de todo aquí, justamente. Ustedes ocupan alguna de esas áreas como mujer, y por eso es que quiero que hoy entremos en el entendimiento de las Escrituras respecto de la poderosa influencia de la mujer, que vamos a llegar, por supuesto, al final del mensaje vamos a llegar allí, al rol de la mujer que influye poderosamente su entorno inmediato, ¿sí? Pero vamos a partir de una reflexión de la palabra de Dios. No sin antes hacerles mención de que cuando yo atiendo en la oficina pastoral, aquí donde ministramos a tantas vidas, a tantas personas, no pocas mujeres, no pocos hombres vienen a contarme y a pedirme muchas veces que les guíe o que les aconseje a ver cómo pueden hacer para reconstruir su hogar, para restaurar su relación con su esposa, o restaurar su relación con su esposo, o restaurar la vida de sus hijos, atrapados muchas veces en las drogas, en los vicios, en el libertinaje, en una vida licenciosa, en una vida totalmente libertina, que no respeta principios ni valores. Y muchas veces llegan papás, mamás, hombres y mujeres que vienen a buscar ese tipo de consejo y a buscar ese tipo de intervención de Dios en sus vidas para que puedan ser restaurados, ¿sí? Para que puedan ser restaurados. Ahora, qué lamentable que es que nosotros, los seres humanos, esperemos muchas veces hasta que llega ese momento en que todo ya está destruido, roto, desgastado, venido a menos, ¿sí? Muchas veces esperamos cuando ya el daño ha sido cuantitativamente grandísimo, y en algunos casos los daños son irreversibles, irreparables. Irreversibles e irreparables. Entonces, es muy triste ver cómo ciertos matrimonios se destruyen, familias se destruyen, hijos sufren las consecuencias de hogares disfuncionales,
hijos que sufren las consecuencias de el desamor, el desamparo, ¿sí?, en la familia, la tristeza que embarga el corazón de sus hijos, que muchas veces son pequeños y desde pequeñitos sufren la ruptura del matrimonio de sus padres, sufren el no tener a papá y a mamá al mismo tiempo conviviendo con ellos, se sienten como muchas veces como una presa, como cautivos en una situación en la cual están impotentes y que no pueden hacer nada para poder ayudar a sus padres. Es muy triste, hermanos, y esto yo no lo digo por teorizar sobre esa situación, lo digo desde la experiencia propia. Con mi papá, con mi mamá, yo cuando me crié con ellos de pequeño, sufrí esto de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Un padre alcohólico, un padre que no cumplió jamás su rol como varón, como sacerdote del hogar, como padre, como esposo, un hombre abusivo, un hombre violento, maldiciente, tremendo por causa del alcohol. Mi padre, si no tenía una gota de alcohol en su cuerpo, era un hombre maravilloso, generoso, buena persona, respetuoso. Mi esposa ahí hace con la cabecita así porque nos tocó convivir sus últimos 15 años con él, lo cuidamos hasta que él partió con el Señor. Gracias a Dios que al final de sus días él entregó su vida a Cristo y hoy está esperándome, ¿sí? En algún momento me voy a volver a reunir con él. Así que gracias a Dios por eso, pero viví esas experiencias. Muchas veces, tantas que perdí la cuenta. Quizás si alguno sufrió la separación de sus padres, puede decir, bueno, mis padres se separaron una vez y nunca más volvieron. Otros podrán decir, mis padres probaron 2 o 3 veces y finalmente se restauró la relación o finalmente se rompió. Pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir mis padres se separaron 3, 4, 5 o 10 veces, porque yo perdí la cuenta. A lo largo de los años, la cantidad de veces que mi mamá se iba de la casa. Mi mamá se iba ya cansada, agotada, ya no sabía qué hacer. Pero era una mujer que había sufrido tanto el maltrato por parte de mi padre, que ella era una mujer despersonalizada, sin carácter, sin personalidad. Entonces, para ella también salir de la casa era todo un tema terrible porque ella quedaba totalmente desamparada, no tenía una preparación, no era una persona que tuviese un oficio, una profesión, no. Entonces era terrible y creo que mi padre, abusando de esa situación de vulnerabilidad de mi mamá, justamente manipulaba a mi madre otra vez y la traía a casa otra vez. Y al tiempo ocurría lo mismo. Y así sucesivamente muchas veces. Ustedes no se pueden imaginar lo que sufre un niño, el corazón de un hijo, cuando sus padres sufren este tipo de situaciones. Es terrible. Yo lo empecé a sufrir desde pequeño. Y algo que se sumó a ese sufrimiento fue que yo era el hijo mayor de 3 hermanos varones. Mi hermano que me sigue tiene 4 años menos y el otro 10 años menos. Así que yo me sentía muchas veces el papá de ellos. Siendo pequeño, yo también, teniendo 10, 12, 13, 14 años, tenía que estar cuidando de mis hermanitos porque mamá era la única que salía a trabajar fuera de casa para traer el sustento diario a nuestra casa. Entonces, cuando yo hablo de esto, lo hablo con dolor, con pesar, y no lo hablo teorizando. No estoy diciendo lo que me parece que sufre un niño. No, lo estoy diciendo con todo el dolor que significa ser hijo de un hogar disfuncional, ¿sí? Hogares disfuncionales que lamentablemente en este mundo actual no es nada extraño ni nada raro de encontrar, ¿sí? El mundo se ha vuelto un mundo sin límites, un mundo inmoral en muchos casos. El mundo se ha vuelto permisivo al divorcio, permisivo a tantas cosas que nunca fueron la voluntad de Dios para las familias, ¿sí? El mundo se ha vuelto así, el mundo se ha vuelto libertino, el hombre se ha corrompido en su corazón, el adulterio y la fornicación está presente en muchos lugares y está a la orden del día en muchos corazones de varones y de mujeres, lamentablemente. Entonces, por eso pensé que este mensaje va a ser un mensaje más bien de reflexión, hermanas. Un mensaje de reflexión, un mensaje que nos va a llamar a meditar sobre estas situaciones y para que repensemos algunas cosas que tenemos que tener en cuenta los hijos de Dios. Ustedes como hijas de Dios tienen que tener en cuenta ciertas cosas. Y aquí es donde entra este título tan descriptivo, un título muy descriptivo de lo que vamos a hablar. La poderosa influencia de la mujer.
la poderosa influencia de la mujer. La mujer tiene una influencia impresionante, impresionante, para bien o para mal. Si ustedes aprenden a usar esa influencia, ustedes pueden bendecir o maldecir, construir o destruir, ¿sí? Y tenemos que ver qué nos enseña el Señor en su palabra y cómo transformarse ustedes en ese tipo de mujeres que Dios quiere como hijas suyas para hacer la voluntad de Dios. Les agradecería muchísimo que abran sus ventanas entonces para escuchar el mensaje, para poder verles y ver si están entendiendo, si están recibiendo el mensaje. Me gustaría mucho verlas a todas en lo posible. Muy bien. Para comenzar a hablar de este tema vamos a leer un texto en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 versículo 24. Hoy no voy a usar PowerPoint, ¿sí? Como suelo usar en la iglesia todos los domingos. Hoy solamente voy a estar aquí frente a ustedes. Así que si ustedes tienen sus Biblias allí, o tomen nota, busquen sus anotadores y tomen nota porque les voy a compartir varios versículos bíblicos, varios textos bíblicos, ¿sí? Que es importante que después ustedes también puedan releer, repasar, meditar en esas palabras que vamos a compartir, ¿sí? Para que puedan rescatar todo el entendimiento posible de esos textos bíblicos, retener toda la enseñanza posible, guardar esa palabra para que realmente sea esta tarde una tarde de edificación para sus vidas, ¿sí? Muy bien, vamos a leer entonces, dijimos, Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Allí dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Cayó y fue grande su ruina. Esta es la realidad, hermanas queridas, de muchas familias y muchos hogares, lamentablemente. Familias que caen de un estado de gracia, de un estado de bienestar, de un estado de paz, de un estado de respeto, de un estado de reconocimiento de los roles de cada uno en la casa. Familias que caen en esa desgracia, lamentablemente. Familias que caen de la buena relación a una relación mala, un mal diálogo, una relación que se va desgastando día con día, y eso termina produciendo la destrucción de esa casa, como dice el texto. Su ruina fue muy grande, dice. Cuando los vientos comienzan a golpear, cuando las corrientes de los vientos comienzan a golpear el hogar, la familia, el matrimonio, a los hijos, cuando estos vientos vienen y golpean, si la casa no está construida sobre la roca, si la casa no está construida sobre un cimiento firme, si no tiene un fundamento que la sostenga en medio de esas tormentas y del ímpetu de esos vientos, pues entonces la casa sucumbe, la casa cae y la ruina viene a ser muy grande. Ahora, la palabra del Señor también en Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante, se refiere al hombre, a nosotros, a cada uno de nosotros como una casa. Nosotros somos una casa también. Así es como allí se refiere al hombre, ¿sí? Cuando dice que un espíritu inmundo, cuando sale de una casa, va a buscar lugares donde morar, y no encontrando dónde entrar y morar, dice el espíritu inmundo: volveré a mi casa de donde salí. Es decir, se refiere al hombre como su casa. Nosotros somos casa también del Espíritu Santo, o de todo lo que nosotros le demos lugar en nuestro corazón.
Los hijos de Dios, según 1 Corintios 7:1, podemos tener contaminación de carne, pero también contaminación de espíritu, dice allí en 1 Corintios 7:1. Por eso dice la palabra allí que teniendo nosotros grandísimas promesas de parte de Dios, tenemos que limpiarnos de toda esa contaminación, porque todo eso contamina la casa y trae como consecuencia destrucción. Ruina grande, como dice este texto que acabamos de leer. Una grande ruina viene a la casa de aquella persona que no edificó sobre la roca. Amén. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo ahí? Él dice que aquellos que oyen su palabra y la hacen, son considerados por Él hombres prudentes, mujeres prudentes, cristianos prudentes, discípulos prudentes. ¿Por qué? Porque aquel que oye la palabra y la guarda, la hace, la lleva a cabo, la pone en práctica, es una persona, dice Jesús, que es equivalente a aquel que construye su casa sobre una roca firme. Vendrán los vientos, vendrán las tormentas, vendrán los ímpetus, los vientos impetuosos, pero la casa no se va a caer, no caerá en ruina la casa. Comenzando por la casa individual, comenzando por la casa personal, comenzando por nosotros como casa del Señor, ¿sí? Luego, la casa también tiene que ver con la familia. La familia también es casa, ¿sí? Todo lo que nosotros somos, tenemos en nuestras relaciones interpersonales más cercanas y de nuestros afectos, eso también es casa. Ese lugar es nuestra casa también, donde nosotros habitamos afectivamente, donde nosotros habitamos con aquellos que se relacionan con nosotros desde los vínculos sanguíneos o afectivos. Lo más cercano, ¿sí? Lo más cercano. Eso también es casa. Eso es nuestra casa. Ahora, si yo construyo mi casa personal o mi casa familiar sobre la arena, ¿qué dice la palabra que va a ocurrir? Finalmente esa casa, cuando vengan las tormentas, va a terminar en grande ruina. Sucumbirá esa casa, caerá esa casa en desgracia, lamentablemente, y su ruina será grande. Entonces, entendiendo este primer concepto, hermanos queridos, hermanas queridas, quiero que sigamos avanzando en el análisis que vamos a hacer esta tarde. Lo primero que me gustaría decir es un poquito hablar de las culturas en las que nosotros estamos siendo criados todo el tiempo en este mundo. Número 1, somos criados en la cultura de los que atienden las urgencias y no lo importante. Si quieren, tomen nota porque son 5 culturas muy importantes que les voy a mencionar. 5 culturas muy importantes que les quiero mencionar y después a esas 5 culturas al lado le pueden anotar el texto bíblico que les voy a presentar, ¿sí? Que les voy a hablar para que analicemos esto tan importante. El primer punto es, somos criados en la cultura de los que atienden las urgencias y no lo importante. Mucha gente vive así. Mucha gente vive atendiendo las cosas urgentes, pero no las cosas importantes de la vida. Viven apagando incendios, ¿sí? Viven apagando incendios y problemas y dificultades y todo el tiempo ocupándose de lo que emerge durante el día, lo que produce una emergencia. Emergencia viene de emerger, algo que está oculto y de pronto emerge, se transforma en una emergencia y en una urgencia, cuando si no atendemos eso, algo peor todavía podría suceder, ¿sí? Entonces vivimos en un mundo donde la cultura de atender lo urgente y no lo importante es cotidiano y es parte de la cultura de muchas familias de este mundo y de todas las naciones que están aquí presentes, ¿sí? Porque esto es indistinto. Seamos de Chile, Argentina, Australia, aquí veo Australia, Paraguay, Uruguay, Perú, Estados Unidos, de donde seamos. Todos los seres humanos actuamos muchas veces de esa manera porque eso no es cultura de un país solamente, es una cultura globalizada, es una cultura del mundo. El mundo lamentablemente atiende muchas veces las urgencias y no lo importante. Y esa corriente cultural del mundo atraviesa y penetra la mente de los cristianos en muchas ocasiones y el cristiano toma como estilo de vida ese tipo de cultura, ¿sí? Luego vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a eso. Segunda cultura, una cultura que reprime
pero no previene. Una cultura que reprime, pero no previene. Aquí en la Argentina, hermanos queridos, estamos viviendo, hermanas, una segunda ola, como dicen los especialistas, segunda ola de la epidemia o la pandemia que se está produciendo con el COVID acá en la Argentina. Ahora, con los sistemas sanitarios, los sistemas de salud ya casi al borde del colapso. Al borde del colapso. O sea, ya la gente está haciendo colas en los hospitales, en las clínicas para hisoparse, para tratar de ver si están contagiados o no. Y las UCI, las terapias intensivas, ocupadas con una altísima ocupación, llegando a un 70% o a un 80%. En algunas ciudades ya está al 100%, utilizándose las camas y el oxígeno y demás. Ahora, increíblemente, el fin de semana que pasó, el fin de semana pasado, que se celebró en todo el mundo la Semana Santa, nosotros teníamos aquí en la Argentina la carretera que sale de Buenos Aires a Mar del Plata, de Buenos Aires hacia el interior del país, a los campos o a los lugares de turismo, abarrotadas de autos. Abarrotadas de autos. La gente saliendo para todas partes. Fiestas clandestinas, lugares donde la gente no usaba su barbijo, no tenía distancia social, nada. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa en la mente de la gente? Este mundo está, pero perdió el norte este mundo, perdió los límites, rompió todos los límites, no hay forma de parar al mundo, ni los gobernantes pueden parar, ni la policía, ni carabineros, ni ejército. No hay fuerza militarizada que pueda parar esta corriente que hay en el mundo de indolencia ante las personas que pueden ser potenciales contagiados y morir por causa de esta enfermedad. Especialmente los jóvenes, especialmente la gente joven, que cree que, bueno, como no le va a tocar a ellos, hacemos cualquier cosa. Pero después llevan a la casa al tío, al abuelo, a la abuela, a los padres. ¿Me explico? O sea, hay una cosa tan terrible que está sucediendo, tan terrible, y se está produciendo una indolencia en el corazón de la gente, que eso es parte de la corriente del mundo, un mundo que reprime pero no previene. Reprime pero no previene. Es decir, terminan en las terapias intensivas las personas, algunos terminan afectados para siempre, aquellos que logran salir de la situación quedan con secuelas para el resto de sus vidas, ¿sí? Pero ante esa situación nadie se duele, pareciera que nadie se duele, salimos y hacemos cualquier cosa, no pasa nada, y resulta que después mucha gente termina siendo receptora de estas dolencias tan terribles. Ahora, esa cultura, díganme si no se ha metido en la iglesia cristiana también. Estaba leyendo en un periódico cristiano que en los Estados Unidos, la iglesia anglosajona de los Estados Unidos, la iglesia de los blancos, como se le dice, en su gran mayoría, aproximadamente un 60% de la iglesia anglosajona de los Estados Unidos no se vacunará. ¿Por qué no se vacunará? Y ojo, yo acá no estoy haciendo apología de la vacunación, ¿sí? Estoy simplemente hablando de una situación real, un acontecimiento real. No se van a vacunar. ¿Por qué? Porque creen que es la marca del anticristo. Hermanos queridos, hermanas queridas, ¿puede haber tanta desinformación teológica, escatológica en el pueblo de Cristo? ¿Puede haber tanta desinformación? Pues sí la hay. Lamentablemente sí la hay. Eso es no tener conocimiento bíblico. Eso es no tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me explico? Igual da con para llevarlo a otro campo. Ya no hablemos de la vacunación. Lo llevemos a otro campo. En estos días anda un revuelo en las redes sociales con un supuesto anticristo, un supuesto Mesías que se presentó en Israel. ¿Quién vio algo de eso? A ver, levante la manito alguien que haya visto. Miren la cantidad que vieron. Miren la cantidad. ¿Cómo son las redes sociales? Bien. ¿Ustedes vieron los videos? Eso es una fake news. Eso es lo que se denomina fake news. Una falsa noticia. Eso es una mala interpretación de los que filmaron eso.
lo comunicaron de una manera que aquellos que no supieron interpretar el acto que se estaba llevando a cabo, dijeron que estaban presentando al Mesías, que vendría a ser el anticristo, ¿sí? El anticristo para los cristianos. Bien, amadas hermanas, nada que temer con esas cosas. Eso es una fake news, eso no tiene nada que ver con la realidad, nada que ver. Es más, los judíos se están riendo de los cristianos en este tiempo. Se los digo con conocimiento de causa. Se están riendo. Yo he visto un video donde se ríen de las tonterías que dicen los cristianos, dicen ellos. Porque eso que se hizo ahí no tenía nada que ver con la presentación de un tal Mesías. Nada que ver. Fue una confusión que se produjo, y en las redes sociales y en los portales de noticias cristianas está saliendo esos videos. Portales de noticias cristianas. Entonces, hay que tener cuidado, hermanas, cuidado, porque estamos en un mundo que está todo el tiempo convulsionado y hay comezón de oír. La palabra de Dios dice claramente que en estos últimos días habría comezón de oír. La gente tiene comezón de oír. La curiosidad mueve a la gente todo el tiempo a ver, a escuchar, a mirar, a investigar. Es terrible lo que está sucediendo. Entonces, ayer una persona me hizo llegar uno de estos videos. Y me decía, pastor, ¿ya viste esto? ¿Miraste este video? Que yo ya lo había visto, ya estaba informado del asunto. Entonces me pregunta si tenía que ver con el anticristo, el falso Cristo, ¿sí? Y yo le dije sencillamente esto. ¿Tú sabes cómo se conoce un billete falso? ¿Cuál es la mejor manera de conocer un billete falso? Esto me lo enseñó una persona que manejaba mucho dinero, que trabajaba como gerente de una gran empresa de estas de supermercado, hipermercado, y pasaba mucho dinero por su mano todos los días, y él me dijo esto, era un hermano de nuestra iglesia, me dice, ¿sabes cómo se reconoce un billete falso? Es muy fácil, me dijo. Ah, sí, porque tienen tantas cosas los billetes falsos que te pueden engañar. Entonces él me dijo, la manera más fácil de conocer un billete falso es conociendo al verdadero. Cuando tú conoces al verdadero, cuando tú conoces perfectamente al verdadero, ningún billete falso te pasa por la mano, pasa de tu mano, ¿sí? Hay que conocer muy bien al verdadero. Entonces, eso a mí me dejó pensando, y lo relaciono con el mensaje de hoy justamente por esta razón. Porque si nosotros venimos a conocer la verdad a través de la palabra de Dios, ninguna falsa noticia que ande dando vueltas por este mundo de redes sociales y de redes de mentiras, lamentablemente, ninguna de esas corrientes del mundo a nosotros nos van a engañar. No vamos a caer en los engaños cuando tenemos conocimiento de la verdad, discernimiento de la verdad. Ahora, ¿dónde está la verdad? Jesús dijo, orando, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, todos esos temores, confusiones y cosas que andan dando vueltas, fake news y un montón de cosas, desaparecen. Desaparecen de nuestra mente, de nuestro corazón, y los temores no tienen lugar a causa de la confusión. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, hermanas. Conocemos la palabra de Dios. Por eso mismo, el Señor Jesucristo dijo, en este texto que acabamos de leer en Mateo, que aquel que oye su palabra y la guarda, está construyendo una casa segura, está construyendo una casa firme, está levantando un hogar constituido con fuertes columnas, con buena base, ¿sí? Con un tremendo encadenado, con una casa que no se caerá con el ímpetu de los vientos, ni de ninguna corriente que ande dando vueltas por este mundo podrá derribar una casa que esté construida de esta manera. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? Se los digo con cierto énfasis a las mujeres. Porque así como los hombres le echan la culpa a las mujeres de ciertas cosas, también las mujeres le echan culpa a los hombres de ciertas cosas. ¿Sí? Muchas veces el hombre culpa a la mujer y responsabiliza a la mujer de ciertos males que ocurren en la casa o en la familia. Y así también mujeres culpan y responsabilizan a sus esposos de ciertos males que ocurren en la familia. Y una de las cosas que se ha metido por justamente una de las corrientes de este mundo, se ha metido en la iglesia, es hacerle creer a las mujeres que no tienen la capacidad que tienen los hombres para entender la palabra de Dios. A ver, las estoy mirando,
Una de las corrientes que le han metido en la cabeza a las mujeres, repito, el mundo machista, el mundo patriarcal, y ojo que no soy feminista, le dejo aclarado, ¿sí? Porque acá no viene a empoderar a nadie, más que al Señor Jesucristo en sus corazones, ¿ok? Entonces, sí, porque ya algunas estaban haciendo... ¿sí? Lo que el mundo muchas veces ha querido meter en la mente de la mujer es que la mujer no tiene la capacidad intelectual que tiene el hombre. Eso es una mentira, eso es una mentira, eso es una terrible mentira. La palabra de Dios dice en Joel 2:28, que el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, siervos y siervas, jóvenes y ancianos. Sobre todos el Señor derramaría de su Espíritu Santo y todos tendrían la posibilidad de profetizar, dice allí el texto de Joel 2:28. Y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés, allí en el aposento alto, donde estaban 120 discípulos de Cristo reunidos, orando en aquel lugar, esperando la promesa del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y los llena a todos, todos comienzan a profetizar. Todos comienzan a profetizar. Ahora, ustedes saben que en el ministerio de Jesús, habían muchas mujeres que estaban todos los días con Jesús, trabajando a su lado, colaborando con él, respaldando su ministerio, sí, todo el tiempo. Mujeres que eran discípulas tremendas del Señor Jesucristo, tremendas, y no pocas. Muchas mujeres seguían a Jesús y estaban a su lado respaldándolo y ayudándolo en su ministerio. Aparte de los 12 discípulos que tenía, Jesús tenía estas mujeres también dentro de su equipo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que esas mujeres no estaban allí con los discípulos el día de Pentecostés? ¿Que se habían olvidado del Señor ahora? ¿Que solamente habían varones allí? No, Señor. Esas mujeres estaban allí fielmente, tal como el Señor les había dicho en Hechos capítulo 1, el Señor mismo les había dicho allí, cuando se despedía de los discípulos, les dijo, ahora quédense en Jerusalén y oren allí, esperen la promesa. ¿Y cuántos dice Hechos 2 que habían allí? 120 personas aproximadamente. ¿Estarían las mujeres, las discípulas de Cristo allí o no? Obvio que estaban. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a profetizar. La palabra profetizar, simplificándola, significa sencillamente hablar a otro de parte de Dios. ¿Sí? Es Dios hablando a través de nosotros a otras personas. Y eso fue lo que hicieron esta gente esos días, porque dice que comenzaron a hablar las maravillas de Dios en todas las lenguas de las personas que estaban reunidas allí en Jerusalén esos días, que era el día de fiesta de Pentecostés, y muchas naciones habían venido, de Media, de Mesopotamia, de todos los lugares alrededor de Jerusalén y de Israel, habían venido a adorar. Muchos idiomas se habían hecho presente allí y en todos esos idiomas estas personas profetizaron. Entre ellos, mujeres. Mujeres que después siguieron siendo mencionadas a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, porque el mismo apóstol Pablo, en Romanos 16, en el capítulo 16, las menciona a todas esas mujeres que estaban colaborando en los ministerios y trabajando con él también. Mujeres que fueron muy importantes en la historia de la iglesia, desde los comienzos de la iglesia y aún antes, cuando caminaron con Jesús, ¿sí? Ahora, claro, muchas veces se ve a la mujer colaborando, se ve a la mujer tomando ciertos roles, pero no tomando los roles que tomaron los hombres en aquel tiempo. Eso perteneció a una época, eso perteneció a una cultura, eso perteneció a un tiempo, el tiempo que el Señor vino a cambiar. ¿Por qué vino a cambiar esto el Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice claramente en Hebreos capítulo 7 que cambió la ley y cambió el sacerdocio. Capítulo 7 de Hebreos, pueden leer desde el versículo 1 en adelante, y ustedes van a leer allí que la ley, que hasta ese entonces ordenaba que solo hombres podían ser usados por Dios en el ministerio, esa ley caducó, se terminó, quedó anulada.
Y no solamente cambió el sacerdocio del varón, sino que además también cambió el sacerdote, ¿sí? Porque dice, cambió el sacerdocio del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec, y cambiado el sacerdocio, cambió la ley. Todo cambió. Nosotros estamos en otro tiempo, en otra dispensación, en otra época, donde la mujer ha sido incluida por el mismo Señor, por nuestro mismo Dios. Él hizo profetizar a Joel 2, en el capítulo 2, verso 28, que siervos y siervas recibirían el Espíritu Santo y profetizarían, es decir, hablarían de Dios a las naciones. ¿Me explico? Entonces, al menos en esta iglesia, nosotros no minimizamos a la mujer, respetamos el rol de la mujer y respetamos el ministerio de la mujer, y creemos en el ministerio de la mujer, y creemos que la unción del Espíritu Santo que está sobre varones está también sobre mujeres. Y es la unción la que nos capacita y nos habilita para que podamos hacer la obra de Dios en esta tierra. Amén. Comenzando por nuestra propia persona, por nuestro propio hogar, en sus propios hogares. Ustedes como mujeres son mujeres de influencia. No pueden no pueden creer ese cuento del mundo, esa corriente del mundo que minimiza a la mujer. No, señor, no es aceptable tal doctrina. No es aceptable tal doctrina, no está en ninguna parte de la Biblia. Yo les puedo mostrar en la Biblia mujeres que evangelizaron, mujeres que pastorearon, mujeres que profetizaron, mujeres que fueron maestras. Les puedo mostrar todo eso en el Nuevo Testamento. Y les puedo mostrar claramente, como dice Efesios 4, verso 1 en adelante, cómo allí dice que la gracia del Señor y los dones ministeriales que son nombrados en el versículo 11, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos los ministerios fueron para compartirse y derramarse sobre mujeres y varones. Está claramente escrito allí, en el capítulo 4 de Efesios, del libro de Efesios. Digo esto no para ahora mismo empezar a desmenuzarlo, porque no es el punto. Quiero decir cosas más importantes que esa, creo, todavía esta tarde, compartir cosas más importantes todavía, siguiendo con este análisis que estamos haciendo de la cultura en la que nosotros estamos inmersos en este mundo. Dijimos, número 1, somos criados en la cultura de los que atienden las urgencias y no lo importante. Número 2, una cultura que reprime pero no previene. Número 3, una cultura del afuera, del aspecto, de la estética y no de lo intrínseco. Eso también es parte de este mundo. Repito, una cultura del afuera, del aspecto, de lo estético y no de lo intrínseco. ¿Sí? Siga anotando, por favor. Número 4, una cultura de lo espontáneo y no de lo cuidadosamente planificado. Esa es otra de las corrientes de este mundo. La cultura de lo espontáneo. Lo espontáneo y lo instantáneo. Todo eso es parte de la cultura de este mundo. Todo lo que sea rápido, emocional, pasional, todo eso le encanta al mundo. ¿Sí? ¿Vieron esos dichos? ¿Han escuchado alguna vez que dicen, ay, sí, salí con el tal chico y bueno, y fuimos y no nos conocíamos mucho, pero fuimos, salimos a charlar y después pasó lo que tenía que pasar? ¿Cómo que pasó lo que tenía que pasar? Eso no tenía que pasar, justamente. Eso no tenía que pasar. Ahí está el punto. Pero ¿quién mete ese tipo de pensamientos en la mente de una mujer o de un hombre? El mundo. Este mundo que está gobernado por fuerzas oscuras y tinieblas que no se ven. No las vemos, pero ahí están presentes en este mundo en el cual estamos inmersos. Entonces, número 4, dijimos una cultura de lo espontáneo y no de lo cuidadosamente planificado. ¿Sí? Hoy si un joven se pone de novio con una chica y planifica su noviazgo y planifica su casamiento y planifica su vida, su futuro, planifica cómo darle mejor vida a su esposa y su esposa cómo ser una buena mujer para su hombre que ama, sí, todo eso es mal visto hoy en día. Eso es de nerd, ¿sí? Eso es de gente aburrida. No, eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo casarte? ¿Cómo es eso? ¿Casarte? ¿Eso? ¿Quién se casa hoy en día? ¿Sí? Todos esos tipos de pensamientos están lamentablemente metiéndose en la mente de muchos jóvenes hoy en día. Entonces, parte de la corriente de este mundo, una cultura de lo espontáneo y no de lo planificado cuidadosamente. Y número 5, una cultura de culto al cuerpo, pero de cero culto al espíritu. ¿Sí?
No estoy haciendo un ataque al trabajo que hace Cecilia, ¿sí? No, para nada, para nada. Porque obviamente que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y hay que buscar una vida saludable físicamente. Y mucho más en esta sociedad actual, donde vivimos en una sociedad que todo se elabora. Antiguamente nuestras abuelas cocinaban lo que sacaban de las hortalizas que sacaban de sus huertas, ¿sí? Se comía una cazuela de pollo del pollo que se carneó del corral que estaba al fondo del terreno, ¿entiendes? O sea, un pollo que se había alimentado con maíz. Era otra vida, era una vida sana, saludable. Hoy en día todo es, usted va y se compra un pollo así que lo ve, wow, un pollo así con unas piernas gordas y una cosa. Está infladísimo ese pollo, infladísimo, es una cosa tan artificial. Las hortalizas, las cosas que se comen, transgénicas, una cosa tremenda cómo se está atacando la salud de la gente, todo por amor siempre es por lo mismo, ¿no? El amor al dinero. El amor al dinero que hace que el hombre tienda a ese tipo de prácticas. Todas esas son corrientes de este mundo. Y finalmente el hombre termina siendo culto también del cuerpo. Está el otro extremo, está el hedonismo por un lado y el extremo del cuidado físico, de la estética, de cómo me veo, de qué sé yo, de no tener un gramito de más y todo ese tipo de cosas que se vuelven obsesivas en la persona. Cuando hablamos de culto al cuerpo, se entiende por culto al cuerpo a la obsesión. Es una obsesión por el estado propio de su físico, lo que conduce a llevar a una vida centrada en ritos para mantener, conseguir o tener un determinado aspecto. Las personas se vuelven obsesivas con ese tema, obsesivas. ¿Me explico? Entonces ahí está el problema. El problema no está en que nos cuidemos físicamente, sino en vivir obsesionados y centrados en el cuerpo y viviendo toda una vida dependiendo del aspecto físico y de lo que mostramos en el afuera y no realmente de lo importante, de lo intrínseco, de lo que hay por dentro, de la vida real, porque la vida material es efímera, superficial, finita, se acaba. Sin embargo, la vida espiritual es sempiterna. Nosotros fuimos creados por Dios para ser seres sempiternos. Tenemos principio, pero no tenemos fin. ¿Me explico? Somos seres sempiternos. Y cada uno de nosotros pasará la eternidad donde escoja pasarla. Y la eternidad solo tiene dos lugares, cielo e infierno. Y nosotros escogemos. Amén. Acá es donde escogemos. Cielo o infierno. Ay, no, pero pastor, ¿qué está hablando del infierno? Sí, señor. Sí, señora. Cielo o infierno. No hay más cosas que eso en la Biblia. Eso es lo único que la palabra de Dios habla de la eternidad. Y nosotros nos tenemos que preparar para esa eternidad. Amén. Bien, ahora veamos el contraste de estas corrientes del mundo. Veamos el contraste con la palabra de Dios. Dijimos, la primera cultura de los que atienden las urgencias y no lo importante. Anote al lado de eso ahora, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 31 al versículo 34. ¿Qué dice aquí? El Señor Jesucristo, enseñando sobre esto, dijo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente confiamos en que Dios está al cuidado de nosotros como hijos suyos, si nosotros confiamos realmente que el Señor proveerá para nuestras vidas, vamos a estar llenos de afanes y salir corriendo a ocuparnos de las urgencias, aparentemente, estar ahí corriendo todo el día afanoso y olvidándonos de lo importante que es buscar el reino de Dios y su justicia. Pues aquellos que se afanan, dice Jesús, se llenan de tensión, de estrés y de problemas, hasta se llenan de los problemas del día de mañana, dijo Jesús. Fíjense lo que dice allí claramente el texto. Se los voy a leer en una versión de lenguaje sencillo, y van a ver que es maravilloso como lo dice. La traducción del lenguaje actual dice así: ya no se preocupen por lo que van a comer, o por lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios
los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Qué palabras maravillosas, ¿no? Que el Señor Jesucristo nos enseña. Parecen muy sencillas de entender, pero son tan difíciles de aplicar, hermanos queridos, hermanas queridas. Son difíciles de aplicar muchas veces. Y la mujer que es mujer de casa, mujer de familia, que está observando todo el tiempo la alacena, que está observando todo el tiempo cómo se disminuyen los alimentos, cómo se disminuye la heladera, cómo se va quedando sin latas del depósito, cómo se va... La mujer que está observando eso, de pronto comienza a entrar en estados de preocupación a veces y se llena de estrés y de tensión porque, ay, ¿qué pasará mañana y pasado y la semana que viene? Vamos a pasar hambre. Y entonces comienza toda una carga de estrés emocional, de tensión emocional que no hace otra cosa que predisponerla mal en su relación con su esposo, en su relación con sus hijos, porque anda nerviosa, se siente preocupada, como dice el texto. El Señor dijo, no se preocupen. La palabra preocuparse o preocupación, ¿sí?, es la acción de pensar antes de que algo suceda. Eso es la preocupación. Preocupación. Son 3 palabras que conforman esta palabra. Preocupación. La palabra sion, esa terminación sion significa acción. Acción. Pre significa antes. Antes. Entonces, ¿qué es la preocupación? Es ocuparnos antes, ¿sí?, de que las cosas sucedan. Ahora, alguno dirá, pero pastor, me está hablando de que nosotros tenemos que prevenir, que nosotros tenemos que planificar y que... Por supuesto que sí. Pero una cosa es planificar cuidadosamente las cosas del futuro y otra cosa es llenarme de afanes, de tensión y de estrés porque tengo miedo de que mañana no voy a tener para poner algo en mi mesa. ¿Sí? Eso no es comparable con lo otro. El miedo es falta de fe. El miedo es incredulidad. El miedo es dudar de Dios. Por eso es que Jesús dijo, ustedes saben que vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de vosotros y Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Así que no solo declaren que Él sea el rey de la casa, sino que realmente sea el rey. El que provee, el que bendice, el que llena las alacenas, el que... Crean, no se preocupen, no se ocupen antes de las cosas que de mañana. Mañana tendrá su propio afán, su propio trabajo mañana, pero hoy disfruten lo que hoy tienen. Disfruten lo que hoy tienen. Sea poco, mucho, lo que haya, pero disfrútenlo en familia, disfrútenlo con sus afectos, sin miedo, sin incredulidad en el corazón, sin tensiones a causa de la preocupación. ¿Me explico? Muy bien. Eso tiene que ver con la cultura, como dijimos, de los que atienden las urgencias y no lo importante. Entonces, ¿qué dijo Jesús que teníamos que hacer como importante? Lo que dice el versículo 33. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Segunda cultura, la cultura que reprime, pero no previene. Este es un versículo que yo suelo ponerlo muy seguido en Facebook, en mi muro del Face. Lo suelo colocar muy seguido para que los hermanos que leen allí mi muro, yo siempre ruego, Señor, que les entre en la cabecita la importancia de la prevención a mis hermanos en Cristo que leen mi muro, que son de muchos países, que lean mi muro y entiendan la importancia de la prevención para que no tengan que reprimir. ¿Sí? Para que no tengan que reprimir. Miren, antes de leerles el texto, les cuento algo interesante. Cuando yo hice el curso de policía, cuando yo estudié para la policía, recuerdan ustedes que en mis primeros años de casado yo fui 5 años policía, hasta que me dediqué el Señor me consagró al ministerio y entonces dejé la policía para dedicarme a esta tarea. En ese tiempo nos enseñaban a nosotros en la academia de policía que la policía
es formada para la prevención, no para la represión. Los que son formados para la represión son los soldados, el ejército. El ejército es formado para reprimir. Por eso, cuando se saca al ejército a la calle, como ustedes habrán visto, en todos los países donde se saca al ejército a la calle, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando se saca al ejército a la calle? Queda la escoba, como dicen en Chile, ¿sí? Queda el desastre. ¿Por qué? Porque el ejército sale a dar palo, porque están formados para eso. Ellos salen a dar duro, están formados para apalear. No están formados para ir, señora, buenas tardes, por favor, puede correrse de este lugar, puede ubicarse en tal. No, te sacan a las patadas porque están formados para eso. No así el policía. El policía está preparado para prevenir el delito, no para reprimir. También, por supuesto, se lo prepara para reprimir la delincuencia, pero se enseña en la academia de policía que cuando se tiene que reprimir es porque falló la prevención. Ese era el principio que nos enseñaban ahí en la academia de policía, que cuando hay que reprimir es porque falló la prevención. Si falla la prevención, hay que reprimir, lamentablemente. Entonces, ese principio es muy importante y está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios. Tomen nota, por favor. Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice así: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Repito, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Sí? Es decir, una cultura que reprime y no previene es una cultura necia, insensata, que no previene. El inteligente ve el peligro y lo evita, dice el texto. Lo evita, no se expone al peligro. ¿Sí? Ustedes recordarán cuando Jesús fue llevado al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que habla de esto? Muy bien. ¿Qué pasó en esos días de ayuno y oración? Vino Satanás, el diablo, a tentarlo. En 3 ocasiones. Y en una de esas ocasiones, dice el texto bíblico, que lo llevó al pináculo del templo, a la altura, y le dijo: tírate. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios enviará a sus ángeles acerca de ti para que ningún daño te acontezca? Vamos, tírate. ¿Dónde dice eso? Eso que Satanás citó es una realidad, es un texto bíblico. ¿Y dónde lo dice? En el libro de Salmos, capítulo 91. Ahí donde está escrito tal texto. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Ah, tenés razón, Satanás. Tenés razón, claro. Si yo me tiro, el Señor, el Padre va a mandar ángeles y no va a pasar nada. Ok, y se tiró Jesús. ¿Dice eso el texto? No, Jesús no se tiró. Jesús le dio la correcta interpretación al Salmo 91, que hoy tan mal interpretado está por mucha gente, lamentablemente. El Salmo 91 que dice: ninguna plaga tocará mi morada y todo el mundo que mora bajo la sombra del Omnipotente. Citan textos sin interpretación correcta. El otro día nomás, vi una persona que puso: el virus no puede contra mí, no sé qué, porque ninguna plaga tocará mi morada, y ninguna plaga tocará tu morada, como dice el Salmo 91. Ok, entonces ¿dónde tienes que meterte para que la plaga no te toque? ¿Qué dice el texto? ¿La plaga no tocará qué? Tu morada. Entonces, ¿cuál es el lugar seguro? Tu morada, tu casa. ¿Te das cuenta que si interpretas bien el texto bíblico, no dice que tienes que andar por la calle buscando contagio? Dice que mientras puedas, tienes que estar en tu morada. Si tienes que salir de tu morada por una cuestión de obligación, porque estás obligado, porque tienes que salir a buscar el pan, me refiero a trabajar, o hacer algo debido a muerte, pues allí sí, dice el Salmo, que Dios te cubrirá y Dios te guardará porque no eres imprudente. Eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás. Jesús le respondió a Satanás y le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando una persona sale de la cobertura de su casa,
si sale irresponsablemente, sale sin cobertura. Eso estaba diciendo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Hermanas, es tremendo eso. Si empezamos a entender la Escritura tal como el Señor nos la enseña, con la interpretación correcta como lo hizo Jesús, no nos vamos a tirar de cabeza del pináculo del templo, ¿sí? Hoy en día, si a estos hermanitos, lamentablemente, que son tan irresponsables y que salen a contagiarse a las calles, si hoy el diablo los llevara al pináculo del templo y les dice el diablo, tírense que no les va a pasar nada porque los ángeles van a venir a cuidarlos, porque eso dice la Biblia, se tiran. Lo más probable es que se tiran. No, hermanas, cuidado, 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 protéjanse, cuidado. Esa es la cultura de este mundo irresponsable, una cultura que reprime antes de prevenir. Prefiere ir a la terapia intensiva antes que prevenir, como les decía al principio. Eso es cultura del mundo, pero no cultura de los hijos de Dios. Aquí vemos que la Biblia nos dice que el inteligente ve el peligro y se corre. Se corre, se quita del lugar de peligro, ¿sí? Solo el insensato pasa y se lleva puesto el daño. Muy bien, continúo. Tercera cultura, la cultura de lo de afuera, del aspecto físico y de la estética y no de lo intrínseco. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Anote, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. En la traducción del lenguaje actual dice así. No piensen ustedes, refiriéndose a las mujeres, aquí le está hablando a las mujeres, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice así. No piensen ustedes que se verán más bellas, con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Me están escuchando, amadas? Con esto quiero decir que no usen una pincita de depilar, que no usen un pintalabios, que no usen un colorete, que no usen una tintura en el pelo. No, no estoy diciendo eso. No hay que irse a los extremos. No hay que irse a los extremos. No estoy diciendo eso. Cuídense todo lo que puedan. Lo que está diciendo la palabra de Dios, no se olviden ustedes que algún día yo les hablé acerca de esos peinados lujosos y vestidos ostentosos, que costaba al día de hoy cerca de $1.000.000. Cerca de $1.000.000 el tipo de vestimenta de la que se refiere Pedro de esas mujeres de aquella época. Porque en esa época el oro era oro. ¿Me explico? O sea, cuando se ponían joyas de oro, eran de oro, macizo. No como hoy en día que apenas tienen un bañito que si lo usan 2 o 3 veces y ya pasó de oro a plomo. ¿Sí? Se cambió totalmente el oro. O sea, hoy en día prácticamente ni las mujeres más pudientes se visten tan lujosamente como aquellas mujeres de ese tiempo que Pedro mencionaba. Ahora, Pedro dice, tengan más cuidado del aspecto interno, de tener un espíritu afable, de ser amables, ¿sí? De ser cariñosas. Eso es realmente muy valioso, muy valioso. Una mujer puede ser muy linda estéticamente, pero si no tiene internamente, no tiene algo, les puedo asegurar que los hombres la van a usar solo para una cosa. Y ustedes ya saben para qué. ¿Me explico? Entonces, sean sabias. Hijas de Dios, sean sabias. Ocúpense del ornato del espíritu, de la belleza del espíritu, más que la del cuerpo. No estoy diciendo que no se ocupen de la del cuerpo, sino más que la del cuerpo. Amén. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Estamos leyendo sobre las corrientes del espíritu, de las corrientes del mundo y lo que el Señor nos dice en su palabra. Estamos contrastando con eso. Cuarta cultura. Una cultura de lo espontáneo y no de lo cuidadosamente planificado. Les voy a leer otro texto de la traducción actual. Del lenguaje actual. En Lucas 14, 28 al 30. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Sí?
O sea, esa es una persona que no calcula los costos, no planifica los costos. A eso se refería Jesús. ¿Sí? Que no se planifica. Cuando no se planifica, no se presupuesta a ver cuál es el costo, cuánto me va a costar hacer tal o cual cosa, esa persona va a quedar en vergüenza, porque va a empezar a hacer algo que lo va a dejar a mitad de camino. ¿Cuántas veces esa cultura del mundo no se mete también en la iglesia? La mediocridad, el que todo el tiempo están empezando cosas y nunca terminan. ¿Sí? Hace años atrás, les cuento algo anecdótico también, recuerdo que se había puesto de moda en la iglesia hacer congresos. Los que son cristianos de varios años se acordarán de esto. ¿Sí? Congreso de esto, congreso de lo otro, congreso de intercesión, congreso de guerra espiritual, congreso de evangelismo, congreso de misiones, congreso para todo. ¿Sí? Ahora, me empezó a llamar la atención a lo largo de los años, porque esto fue un movimiento que empezó por allá por los 90s, me empezó a llamar la atención algo. Pocos congresos de los que conocí pasaban todos los años, la promoción decía segundo congreso, tercer congreso, cuarto congreso, quinto congreso de misiones, por ejemplo. Pocos congresos. La mayoría de las veces que yo veía promociones de congresos era primer congreso de intercesión, primer congreso de guerra espiritual, primer congreso de evangelismo. Siempre era el primer congreso. Siempre leía eso, el primer congreso. A lo sumo algunos llegaban al segundo y después desaparecían los congresos. Yo digo, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Entonces yo empecé a investigar. ¿Por qué hicieron un primer congreso y después no hubieron 2, 3 o 4 congresos en adelante? Porque supuestamente si hay un primer congreso es porque la intención es que el congreso sea anual y se continúe haciendo todos los años. Bien, ¿y por qué? Claro, porque si no es la intención de hacer todos los años, simplemente se dice Congreso de Misiones, nada más. Pero era primer Congreso de Misiones la promoción. Claro, la intención era seguir haciendo congresos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que después del primer congreso quedaban tan endeudados algunos ministerios, algunas iglesias, tan metidos en deudas y en problemas porque habían invertido tanto y no había redituado eso de tal manera que pudiesen sostener la estructura de ese ministerio, de ese congreso, que después no se seguían haciendo. ¿Qué es eso? Eso es falta de planificación y de presupuesto. Eso es falta de saber calcular los costos de las cosas que hacemos. Entonces siempre es importante, dijo Jesús, que cuando tú quieras construir algo en tu vida, desde lo material hasta lo espiritual, todas las cosas que tú quieras construir en tu vida, tienes que calcular los costos primero. Calcular los costos y planificar ese proyecto que vas a armar en tu vida. Calcula, planifica, medita sobre esas cosas. No te lances así nomás, como muchas veces. No, vamos por fe. Escucho decir muchas veces. No, hermano, eso no es ir por fe, eso es porfiado. Es porfiado que estás yendo para adelante y así te pegas contra la pared y terminas estrolado contra la pared porque no hiciste las cosas por fe. Porque las cosas por fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Eso es presupuesto. Eso es presupuesto. Una persona que tiene fe sabe lo que le va a costar lo que va a hacer, porque tiene la convicción de lo que no se ve. Está viendo previamente lo que nadie ve. Una persona que tiene fe tiene visión. ¿Me explico? Y cuando tiene visión, la puede calcular a esa visión. ¿Ok? Muy bien. Ya me van a ir entendiendo por qué les estoy diciendo todo esto. Quinta cultura de este mundo. La cultura del cuerpo, del culto al cuerpo, pero no del culto al espíritu. Fíjense qué clara que es la Biblia respecto a este tema. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, 1 de Timoteo 4, 8, dice así, en la versión Reina Valera y en la versión traducción del lenguaje actual. Voy a hacer la lectura en dos Biblias, dos versiones. Reina Valera dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora les leo traducción del lenguaje actual. Dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor
esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer, dice el texto. ¿Sí? ¿No les parece maravilloso? ¿Vieron cómo nuestro Padre Celestial nos enseña a equilibrar las cosas? Dios no dice que sea malo el ejercicio físico. No, al contrario, dice que el ejercicio físico es bueno, es saludable, que lo podemos practicar, pero que no nos olvidemos de practicar la piedad, que no nos olvidemos de la fe, ¿sí? Que no nos obsesionemos con lo físico, con lo estético, con lo de afuera, y nos olvidemos de lo interno, de la vida del Espíritu. Amén. Ahora, así como algunos se van a un extremo de lo físico, otros se van al extremo del espíritu. O sea, se olvidan de lo físico y no, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a leer la Biblia, todo, y se ponen a leer la Biblia con una torta así llena de chocolate y de dulce de leche. ¿Me explico? Entonces, tampoco una cosa y la otra, o la otra. Hay que ser equilibrados. Hay que ser, como dijo Tani, justamente, gorditos ahí. No. Equilibremos las cosas. Hermanos, si no comenzamos a perjudicarnos físicamente. Tenemos que tomar conciencia de la importancia de lo físico. Tomar conciencia de eso. Lo físico es importante, pero más aprovecha lo espiritual. O sea, busquemos equilibrio. Muy bien. Estas son las corrientes que predominan en el mundo, como les dije. El apóstol Pablo hablaba de estas corrientes en Efesios 2.1, para que anoten, versículo 1 en adelante hasta el 5, vamos a leer. Dice así: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Estas culturas, estas corrientes de pensamiento, son corrientes del mundo. Y fíjense lo que dice el texto bíblico. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense qué fuerte eso. Es decir, todo lo que nosotros vemos que se mueve en este mundo, ¿sí? Todo lo que se está moviendo en este mundo y en esta sociedad actual, muchas de esas corrientes tienen detrás de ellas, tienen la influencia satánica. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bien, me están apurando con el tiempo, así que voy a tratar de acelerar ahora el mensaje, ¿ok? Vamos a leer el 3 y hasta el 5. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo leo en traducción del lenguaje actual. Dice: antes nosotros nos comportábamos así, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios. Eso es lo que ocurre con las personas que se dejan llevar por las corrientes de este mundo. No creo que ustedes quieran que sus casas sean destruidas, que sus vidas personales, que sus familias, sus matrimonios caigan en destrucción. No creo que ustedes quieran eso. Entonces, atención, hermanas, atención a estas 5 corrientes que acabamos de mencionar, para que no nos seduzcan esas corrientes y nos arrastren a vivir ese tipo de vida, descuidando lo que es realmente más importante en la vida de una hija de Dios. ¿Bien? Vemos entonces que esa vida superficial que promueve este mundo es absolutamente autodestructiva para la persona, para su familia y para sus generaciones. Una vida que en cambio se construye en la palabra, sobre la palabra de Dios, traerá bendición sobreabundante, primero a la persona, primero al individuo, segundo a su entorno inmediato y tercero a todo lo que se relacione con él. ¿Recuerdan el domingo pasado? Creo que fue el domingo pasado, no, el anterior, que les predicaba sobre la importancia de la meditación y la recompensa de la reflexión, ¿sí? Citábamos este texto de Salmo 1.1, dice: Dios bendice, escuchen lo que dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice, dice el versículo 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche.
estudian día y noche su palabra. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora fíjense cómo lo dice la versión Reina Valera en el verso 3. Dice, serán como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo prospera nuestra vida? Cuando nos dedicamos a estudiar su palabra y a guardar su palabra. Todas las demás cosas vienen por añadidura, ¿sí? No hace falta llenarse de afán, ni de tensión, ni de estrés, ni de angustia, ni de aflicción. Vengan a la fe en Cristo Jesús y a la fe en su palabra y van a ver cómo todas las cosas comienzan a ser ordenadas, encaminadas y prosperadas. Y cuando hablamos de prosperidad, para las hermanas que están por primera vez, siempre les digo en mi iglesia, cuando predicamos en los domingos en la congregación, siempre les digo, la prosperidad no tiene que ver con dinero. Cuidado con eso, cuidado con eso. Si ustedes buscan en sus diccionarios la palabra prosperidad, van a ver que allí dice curso favorable de todas las cosas. Eso es prosperidad. El curso favorable de todas las cosas. Es decir, que las cosas avancen, que las cosas estén bien direccionadas, que las cosas tomen un curso lleno de favor. La palabra favorable también está relacionada con la palabra gracia. La gracia de Dios es el favor de Dios que se derrama sobre nuestras vidas. Por eso allí dice, seremos prosperados, tendremos el favor de Dios en nuestra familia, en nuestras personas, también, por supuesto, en nuestra economía. Por supuesto que también. Pero lo más importante es que todas las cosas toman un curso favorable. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes, nuestra relación con nuestra familia, matrimonios e hijos. Amén. Cuando la palabra de Dios se cimenta en el corazón de los hijos y las hijas de Dios, todo comienza a cambiar, hermanas queridas. ¿Cuántas de ustedes quieren esto? ¿Cuántas quieren que realmente haya prosperidad en sus vidas, en sus familias, en todas las cosas que emprendan, que todo les salga bien, como dice el texto bíblico allí? Claro que sí, todos queremos esto. Bien, pero no todo depende de ustedes como mujeres, por supuesto. Hay un altísimo porcentaje que sí depende de ustedes, y ahora vamos a cerrar el mensaje con este título tan importante, de la poderosa influencia de la mujer. ¿Qué tan poderosa es la influencia de la mujer en la casa, en la familia? ¿Qué tan poderosa es la influencia? ¿Han analizado esto? Vamos a verlo a través de la Escritura. En el libro de 1 Pedro 3:1, lo habíamos leído más arriba, dice así. Analicen por favor lo que les estoy ahora compartiendo desde la Escritura en Reina Valera 1960. Dice, asimismo vosotras mujeres, le está hablando a ustedes, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra de Dios sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Díganme ustedes si eso no es influencia. Díganme ustedes si eso no es influencia. Eso sí que es influencia. Si la mujer cristiana, las hijas de Dios, vivieran como Dios lo ordena, inclusive ese mismo pasaje le habla a los varones más abajo, hoy porque estamos en reunión de mujer, pero si estuviéramos en reunión de matrimonios, citaría las dos partes. Más abajo dice también, y vosotros maridos igualmente, dice, igualmente, vivid con ellas sabiamente y tratad a las mujeres como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no sufran estorbo. Fíjense qué terrible lo que le pasa a un varón que maltrata a su esposa. Qué terrible lo que le pasa a un varón, porque hasta su relación con Dios se ve afectada, se ve trunca, se ve trabada, se mete en problemas. El varón que se mete con una hija de Dios se mete en problemas con el padre de esa hija de Dios, con Dios mismo, ¿sí? O sea, es que es increíble, leer ese texto es tremendo. Es como Dios diciéndole al hombre, mira querido, si no tratás bien a mi hija, te la vas a ver conmigo, te la vas a ver conmigo. Y no me vengas después a orar acá con que, ay Señor, ayúdame, bendíceme. No me vengas acá con eso porque no va a haber respuesta.
Así lo veo a Dios actuando como padre, cuidando a la mujer en ese texto bíblico, ¿sí? Ahora, más arriba, en el texto que nos toca hoy, dice: ustedes mujeres, ustedes tienen una influencia tan poderosa sobre sus esposos que si ustedes saben tener una conducta sabia, una conducta respetuosa, una conducta consecuente, no con lo malo, sujétense a su esposo, pero respeten la autoridad mientras no transgredan la ley de Dios, pero sean respetuosas, sean amables, alimenten el espíritu, no se llenen de ira, de enojo, de maltrato, no le echen la culpa a la tiroide, ni le echen la culpa a la menopausia, ni le echen la culpa... No, porque todos pasamos situaciones. Los varones también pasamos situaciones, ¿sí? Y todas las situaciones de la carne y del cuerpo pueden estar sujetas al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora el tema es enriquecer nuestro espíritu entonces. Enriquecer nuestro espíritu. Y ustedes van a influenciar a sus esposos de tal manera, porque dice, cuando ellos vean vuestra conducta, se van a convertir a Cristo. Se van a convertir a Cristo. Pero tienen que ver en ustedes algo que los influya a ellos. Conducta. Conducta. ¿Sí? Es porque... ¿Se imaginan ustedes que le digan a su esposo: mirá, hijo del diablo, si no te convertís a Cristo, se acabaron los premios, se acabaron los postrecitos? Imagínense que los vean actuar así, con un espíritu vengativo, sin perdón, sin tomando venganza. No, obviamente, ¿cuándo se va a convertir un hombre si lo tratan de esa manera? Entonces, pongan al hombre, lo que está diciendo la palabra es: pongan a su esposo en el lugar del respeto, pongan a su esposo en el lugar del reconocimiento, ¿sí? Y van a ver cómo ellos van a responder hacia ustedes. Por ver en ustedes esa conducta, van a responder favorablemente, no solo a ustedes, sino a la fe de ustedes también. Fíjense qué importante la influencia de una mujer como esposa en este caso. Amén. Sigo. Ahora vamos a hablar acerca de la influencia de la mujer sobre sus hijos. Y aquí es donde yo dije hoy: tías, maestras, líderes, hermanas, abuelas, cualquier mujer que tenga relación con niños, ¿sí? Con sus sobrinos, con sus hijos, con sus nietos, con quienes sean, o con sus, ¿cómo se dice? Los alumnos en la escuela, si son maestras, ¿sí? Con cualquier relación, la relación que ustedes tengan con cualquier niño, lo importante que ustedes como mujeres pueden sembrar en el corazón de esos niños, ¿sí? Miren, no sé si está mi hija por ahí conectada, Mariana. Ahí está Marianita. Hija, ¿está Santino con vos ahí? ¿Sí? Ok. Bien, pero no lo llames todavía, déjalo, no lo llames todavía. Quiero que hagamos un experimento. Santino no sabe que le voy a hacer estas preguntas. Nosotros en nuestra casa y en la iglesia también enseñamos 5 valores importantes, que son los 5 valores que respetamos en una escala de valores 5, ¿sí? Tomen nota los que no saben esto. Primero Dios, segundo yo, tercero familia, cuarto trabajo, en el caso de los jóvenes que estudian sería el estudio, y quinto la iglesia. ¿Sí? No porque la iglesia esté en el último lugar significa que es la que menos importancia le vamos a dar. No, porque la iglesia es la que te lleva a conocer a Dios. La iglesia es la que edifica tu persona, que está allá arriba también. La iglesia es la que fortalece tu familia. Con este tipo de enseñanzas, precisamente en la iglesia, aprendemos a fortalecer la familia. Y en la iglesia es donde sembramos nuestras ofrendas de amor, nuestras ofrendas financieras, y recibimos bendición de Dios, porque esa es la promesa de Dios, que Él bendice a los que siembran en la causa del Evangelio. Entonces la iglesia viene a ser como la que sostiene todos esos valores que están más arriba. ¿Ok? Ahora, fíjense estos 5 valores. ¿Tomaron nota? Número 1, Dios. Número 2, yo, su persona. Número 3, familia. Número 4, trabajo. Y número 5, iglesia. Ahora sí, por favor, hijita, ¿podés llamar a Santino? Le voy a hacer una pregunta. ¿Está? Hola, precioso. Santi, vamos, quiero hacerte una pregunta para que compartamos acá con las hermanas algo importante. Los valores que tiene que guardar un hijo de Dios y en qué orden tiene que guardar esos valores. La primera pregunta sería: ¿cuántos son esos valores? ¿Cuántos? 5. Muy bien, acércate al micrófono que no se escucha bien, mi amor.
5 valores. Ok. Esos valores, ¿cómo tiene que ordenarlos un cristiano en su vida? Un hijo de Dios, ¿cómo tiene que ordenar esos valores? Primero, Dios. Segundo, yo. Tercero, familia. Cuarto, trabajo, y quinto, iglesia. Muy bien. Muchas gracias, mi amor. Dios te bendiga. Esto yo se los enseñé a mis hijos hace muchos años. A mis hijos. Y ahora mis nietos han recibido la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo mis hijos aprendieron esa doctrina, aprender a ubicar los valores como Dios quiere que los tengamos en nuestras vidas ubicados. Algún día les voy a predicar sobre eso. Si quieren, les comentaré por qué cada uno de esos tiene que estar en ese lugar. Y además, mis hijos le enseñan a mis nietos. Mis nietos están aprendiendo a ordenar los valores en su vida desde pequeñitos. Entonces ellos van a crecer teniendo a Dios primero en sus vidas. ¿Sí? Teniendo a Dios primero en sus vidas, respetando sus personas, como Jesús enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿quién se tiene que amar primero? Tú te tienes que amar primero, para poder amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta la importancia de eso? Bien, entonces, cuando nosotros impartimos la enseñanza de la palabra a nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones comienzan a ser bendecidas. Las generaciones de hijos, nietos, bisnietos comienzan a ser bendecidos con esto que es palabra de Dios, hermanos queridos, hermanas queridas, es palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver la mujer con esto? En el libro de Proverbios capítulo 6, verso 20, 6:20 de Proverbio, preste atención por favor a lo que dice este proverbio. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. A ver, guarda, hijo mío, le dice Dios, a través de su palabra nos dice Dios a nosotros, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, el padre representa mandato, mandamiento, es decir, autoridad. Pero la madre representa sabiduría, enseñanza. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos queridas, hermanas queridas, que eso está escrito en la palabra de Dios? Dios ha puesto al varón en ese lugar. Dios le dio al varón esa posición, pero también le dio a la mujer una posición sumamente importante, gravitante para la vida de los hijos. La poderosa influencia de una mujer en la vida de sus hijos y de sus nietos. ¿Me explico? ¿Cómo? A través de la enseñanza. A través de la enseñanza. ¿Tenemos algún ejemplo bíblico? Muchos ejemplos, pero vamos a tomar uno. Segunda de Timoteo 3:12 al 17. Dice así. Segunda de Timoteo 3:12 al 17. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, ¿sí? Y le dice, tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Fíjense lo que dice el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Muy bien. Pero ¿qué dice? Vamos a detenernos en el 14 y 15 en una partecita de estos versículos. Dice, pero tú, Timoteo, en lo que has aprendido, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bien. Preste atención al dato histórico que les voy a leer. Preste atención a esto, por favor, para entender lo que dice este texto de Timoteo. ¿A qué se refiere y qué es la enseñanza que les va a dejar a ustedes como mujeres de influencia sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus generaciones?
Dice así: la familia de Eunice era la mamá de Timoteo, vivía en Listra, una ciudad de la región de Licaonia, en el sur de la parte central de Asia Menor. Listra era una pequeña ciudad de provincia sin apenas relevancia, una pequeña ciudad. Era una colonia romana que se llamaba Julia Felix Gemina Lustra. ¿Sí? Así se llamaba esa colonia romana, que había sido fundada por César Augusto para neutralizar las actividades de los bandoleros de las zonas aledañas. Eunice, la mamá de Timoteo, era una judía creyente que vivía en un hogar dividido por la religión con su esposo, porque su esposo era griego, no era judío, ¿sí? Y vivía con su hijo Timoteo y con su madre Loida. Eso ustedes lo pueden encontrar en Hechos 16, 1 al 3. Ahí habla de cómo estaba constituida la casa de Timoteo. Y ahí en Hechos dice que era hijo de griego, papá griego y mamá judía, ¿sí? Probablemente había pocos judíos en Listra, pues la Biblia no menciona que allí hubiera una sinagoga. No habían sinagogas allí. Aunque en Iconio, que estaba a 30 kilómetros de distancia, muy lejos para aquella época, ir caminando, se iba a todos lados caminando en animal, entonces era muy lejos, 30 kilómetros, allí sí se contaba con presencia judía, según lo que expresa Hechos 14, 19. De modo que no le debió resultar sencillo a Eunice, que era judía, practicar su fe en una ciudad donde no habían judíos. El que no se circuncidara, Timoteo, porque Timoteo no había sido circuncidado, nunca, se supone que es por causa de que su esposo era griego y no se lo permitió hacer. No obstante, Eunice no era la única que abrigaba las creencias, esas creencias, ¿sí?, de las escrituras, las santas escrituras de los hebreos, que han llegado a nosotros como el Antiguo Testamento. A Timoteo les enseñaron estas santas escrituras, las sagradas escrituras, tanto su madre como su abuela materna, Loida. Así era como se llamaba la abuela, Loida. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo del siguiente modo. Allí en Timoteo, 2 de Timoteo 3:14, lo que acabamos de leer. ¿Qué le dijo Pablo? Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las escrituras? Desde la niñez. Desde la infancia. Cuando Pablo dijo a Timoteo que le habían enseñado las Sagradas Escrituras desde la infancia, por lo visto quiso decir desde tierna edad, lo cual está en conformidad con su uso de una palabra griega, el uso de una palabra griega que es la palabra brefos. Esa palabra griega tiene que ver con un recién nacido, es decir, que Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios desde muy pequeñito, desde que era una guaguita, un bebé. Desde muy pequeñito había sido persuadido, como dice la palabra. Dice a Timoteo, dice la escritura allí, lo habían persuadido de la fe en Cristo Jesús. Ahora, eso es muy interesante, hermanos. La persuasión, fíjense, miren, vamos a hacer un ejercicio rápido y les voy a colocar aquí. Define persuadir. Aquí está la definición de persuadir: conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Atención Indira, atención equipo Oasis, atención mujeres. Dice la palabra de Dios que Loida, la abuela, y Eunice, la mamá de Timoteo, le enseñaron las escrituras y lo persuadieron a Timoteo. Por favor, presten mucha atención, tías, abuelas, madres, maestras, presten mucha atención. ¿Qué leímos aquí? ¿Qué significa persuadir? Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. O sea, si ustedes quieren que sus hijos actúen de una forma determinada, ustedes no tienen que bajar línea con mandatos que son para ellos muchas veces incoherentes, fuera de lugar, sin argumento alguno, sin fundamento,
para la mente de los niños que no está formada, o los jóvenes o adolescentes que no son cristianos. Muchas veces padres cristianos creen que porque ellos son cristianos sus hijos deberían ser cristianos, y no es así. Ellos no son cristianos, ellos se tienen que convertir a Cristo, tienen que tener su propia experiencia con Dios. Entonces ustedes, para llegar al corazón de ellos, tienen que hacer lo que hizo la mamá de Timoteo y la abuela. ¿Qué hicieron? Lo persuadieron a Timoteo, es decir, consiguieron con razones y argumentos que Timoteo actúe o piense de un modo determinado, es decir, que piense de un modo cristiano. Con eso tiene que ver la influencia de las madres, de las maestras, de las tías, de las abuelas. No demandar así de forma como si fuésemos un ejército y decirle al niño, no, se hace eso y punto, porque acá mando yo, porque yo soy el que pongo la ley, porque yo soy aquí el comisario, yo soy aquí el general. No, hermanos, no se equivoquen. Lo único que van a conseguir con esa postura es criar rebeldes. Rebeldes. Sus hijos, sus nietos se van a rebelar y van a creer lo que dice la corriente de este mundo. ¿Qué dice la corriente de este mundo? La corriente de este mundo dice que todo lo que tenga que ver con religión es irracional. Irracional. Y si nosotros actuamos de esa manera, sin dar razones y argumentos de nuestra fe, le estamos dando la razón a la corriente del mundo. Somos irracionales. En cambio, la palabra de Dios dice que nuestro culto a Dios es un culto racional. Escuche, por favor, le leo aquí en mi Biblia electrónica lo que dice este texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es nuestro culto a Dios? Racional. Eso dice mi Biblia y su Biblia. Es un culto a Dios racional. Es decir, tenemos argumentos, tenemos razones firmes para adorar a nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros niños? Persuadirlos, enseñándoles las Escrituras, para que un día, así como Timoteo llegó a tomar la decisión, también nuestros hijos y nietos lleguen a tomar la decisión de seguir a Cristo. Nunca, jamás a mis hijos les impuse la fe cristiana, jamás. Ellos creyeron, llegaron a tener y a desarrollar su fe por escuchar la palabra de Dios, por escuchar los mensajes de la palabra de Dios, por ver que su papá, su mamá les llevaban palabra de Dios con razones, ¿sí? Con argumentos. No con falacia, no con fanatismo, no con un pensamiento obtuso, cerrado, una cabeza cerrada, que no, vos tenés que hacer lo que yo te digo y se terminó porque yo soy un siervo de Dios. No. Persuadir. La influencia de la mujer sobre los hijos, los nietos, los sobrinos. ¿Me entienden? Persuadir. Influencia. La poderosa influencia de la mujer. Como madre, como tía, como abuela, como esposa. En todos los campos de la vida ustedes pueden persuadir, ser persuasivas. Y ustedes tienen la suavidad y la inteligencia de parte de Dios para hacerlo. Ustedes lo tienen. Cosa que nosotros los varones muchas veces no sabemos hacer. No somos sabios. ¿Sí? Menos mal que no están los varones escuchando, pero la verdad que si la palabra de Dios dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3 en adelante. Allí hay un varón que apareció, me está haciendo ojito. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, verso 1 en adelante? Así como le habla a la mujer de su conducta que influye sobre el marido, también al marido le dice, y vosotros maridos sed sabios con vuestras esposas. Aparecieron todos los hombres que estaban escondidos, ¿eh? Allá apareció Pedro también. Bien, sed sabios con vuestras esposas. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque no somos sabios. Nos cuesta ser sabios. Es parte de nuestra naturaleza masculina. Somos más bien brutos, más bien duros, prácticos, pragmáticos. No somos sensibles, no tenemos la sensibilidad de ustedes. En cambio, ustedes nos hacen un mimito a nosotros y nosotros nos convertimos en un niñito de 5 años. La poderosa influencia de una mujer cariñosa, amable, ¿sí? Yo sé que es así, hermanos. Sé que es así, hermanas.
Lo he comprobado a lo largo de, ¿cuántos años, mi amor? 33 vamos a cumplir ya. 33 años de casado con mi esposa. Me quedé muda con lo que dijiste, bueno. Hermosa. 33 años. 33 años. Y cada vez amo más a esta mujer preciosa que Dios me dio. Si yo predico esto, no solo lo predico desde la palabra, lo predico también desde la realidad de mi matrimonio. Mi esposa ha sido una poderosa influencia sobre mi vida. Poderosa influencia sobre mi vida. Si algunos llegan tarde, lamentablemente, algunos ya llegaron tarde porque ya está todo destruido y la casa sucumbió y grande ha sido la ruina. Nunca es tarde para que ustedes le abran el corazón al Señor y permitan que Dios haga un milagro, que Dios intervenga en la familia. Que Dios intervenga. Dejen que Dios tome el control, que Dios gobierne sobre esa situación. Y van a ver a Dios actuando, restaurando, cambiando corazones, cambiando vidas, pero permitan que Dios lo haga. ¿Sí? Nada van a conseguir a la fuerza, nada van a conseguir presionando, nada van a conseguir interviniendo con la justicia, les puedo asegurar que no van a conseguir nada positivo. Llámense a silencio mejor y preséntense delante de su papá. Y díganle a papá lo que pasa en sus vidas. Y van a ver los resultados. Tremendos resultados. Y van a ser mujeres de gran influencia. No solamente en lo personal van a ser poderosas en el Señor, sino también a nivel matrimonio, familia y descendencia. Serán mujeres de tanta influencia que un día se acordarán los nietos, los bisnietos. Yo sé que mis nietos se van a acordar y mis bisnietos van a decir, el abuelo nos enseñó estos 5 valores. El abuelo nos dijo que teníamos que poner primero a Dios, así que y el abuelo nos dijo que en tal parte de la Biblia está eso. Así que hagamos lo que el abuelo nos enseñó, porque para eso el Señor nos dejó su palabra, para que no solamente nosotros seamos bendecidos viviendo la palabra, sino que nuestras familias sean bendecidas y nuestras generaciones sean bendecidas. Amén. Mujeres de influencia, poderosas mujeres de influencia. Así que a partir de hoy, nada de seguir las corrientes de este mundo, sino seguir lo que Dios dice en su palabra. Jesús dijo eso: si ustedes oyen y guardan mi palabra, los voy a considerar como una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por sus vidas, sus familias, sus circunstancias de vida, por todo lo que estén atravesando. Que el Señor les dé sabiduría, mucha sabiduría, para que puedan influenciar positivamente sus vidas, sus entornos, sus familias, sus matrimonios, sus hijos. Oremos al Señor. Eterno Dios de gloria, Señor, te agradecemos infinitamente este tiempo que hemos pasado delante de ti, Señor, y frente a tu palabra. Sabemos que este tiempo no ha sido gastarlo, sino invertirlo, Señor, en nuestra vida y en nuestro futuro, entendiendo el consejo de tu parte, Señor, tu consejo maravilloso que nos guía, nos enseña, nos lleva a esa vida próspera, a esa vida fortalecida, fuerte en el Señor. Señor, gracias porque las mujeres de nuestra iglesia, Señor, están recibiendo esta palabra y se transformarán en mujeres de gran influencia, Señor, de gran influencia, Señor, en su entorno, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, nietos, bisnietos, y las generaciones serán bendecidas por miles, Señor, a partir de este entendimiento, Señor. Que puedan ser mujeres de influencia a través de las Escrituras, como fue Eunice, como fue Loida, Señor, que ministraron la palabra de Dios en el corazón de Timoteo y se cumplió lo que tu palabra dice, que cuando instruimos al niño en tu camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Señor, gracias porque nos das estos entendimientos, estos consejos, esta revelación de tu palabra, para que nosotros hoy, a partir de hoy, podamos obedecer fielmente, Señor, a las Escrituras y poder comenzar a disfrutar de tu bendición, porque todo aquel que oye estas palabras y las guarda, Señor, su casa no será removida, su casa no sucumbirá, su casa no tendrá gran ruina, sino que será próspera y bendecida, y todo lo que haga le saldrá bien, como dice, Señor, tu palabra y tu promesa. Señor, toma
cada situación de cada matrimonio, de cada familia, de cada hijo, de cada nieto. Señor, toma cada una de estas situaciones en tus manos. Allí tus hijas están presentándote ahora sus vidas, sus matrimonios, sus circunstancias de vida. Las están presentando delante de ti, Señor. Toma ahora, Señor, esas causas en tus manos. Toma ahora esos matrimonios en tus manos. Señor, toma ahora esas familias en tus manos. Y que venga, Señor, un tiempo de liberación, de libertad y restauración, Señor, donde ya la casa había caído en ruinas. Padre, trae restauración, trae, Señor, vida a esos hogares donde estaba muriendo, Señor, el amor, donde estaba muriendo el respeto, donde estaba muriendo, Señor, lo espiritual. Señor, trae nuevo entendimiento a las esposas y a los esposos para construir a partir de tu palabra una casa nueva, una familia nueva, cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús, fundamental y principalmente, Señor. Gracias, Padre. Toma el control de los hijos, toma el control de los nietos, Señor. Atamos los demonios que han estado influenciando la mente de nuestros hijos, nietos y bisnietos, Señor. Los atamos y enmudecemos a esos espíritus inmundos, Señor, para que estos niños puedan, Señor, pensar con libertad y reflexionar sus actos. Padre, y que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que todos vengan a conocerte a ti como Señor y como Salvador, Señor. Gracias, papá. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor, porque estos milagros comienzan a ocurrir a partir de este día. Gracias, mi Dios. En el precioso nombre de Jesús, te damos toda gloria a ti por cada uno de los milagros que ya mismo comienzan a ocurrir. En el nombre de Jesús, te lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor.